Pues buen día a todos. Vamos a comenzar con una oración como hacemos cada vez. Padre, gracias por este tiempo, por este día en que podemos estar aquí, por este día que podemos estar viendo, escuchando, recibiendo, aprendiendo, Señor. Te pido que el día de hoy sea como los demás días en el que tú nos has hablado. Abre nuestros oídos espirituales para poder comprender mejor y conocerte mejor, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, la vez pasada hablamos acerca de la iglesia de Corinto. Déjenme encontrar aquí mi lugar. Y recordarán que dimos bastante información acerca de Corinto como ciudad, como región, la iglesia de Corinto en particular, y mencionamos que en realidad hubieron 4 cartas que Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Nosotros nada más tenemos 2 que vendrían siendo la segunda y la cuarta carta, nada más 2 cartas. La primera y la tercera están perdidas para siempre, me temo, y pues por alguna razón Dios lo quiso así, no quiso que se sepan, que se conozcan esas cartas. Y bueno, el motivo de lo que conocemos como Primera de Corintios es que 3 hermanos fueron enviados de la iglesia de Corinto a visitar al apóstol Pablo, que estaba viviendo en Éfeso, y entonces ellos le llevaron una carta. Y en esa carta le hicieron varias preguntas de la iglesia que Pablo entonces contestó. Ese fue un motivo de la carta, o por qué escribió Pablo la carta que conocemos como Primera de Corintios. Pero también, ya estando allá, estos hermanitos le dijeron: apóstol Pablo, ¿sabe qué? Hay algunas cosas que no están en la carta también. Hay varios problemitas que hay en la iglesia. Y le empezaron a decir de los problemas que había. Entonces Pablo pues entonces empieza a atender a través de la carta esos problemas que le habían mencionado. Es el segundo motivo, la segunda razón por la cual él escribe lo que conocemos como Primera de Corintios, ¿sí? Y la tercera razón por la que él escribe es que había algo que él tenía que tratar que afectaba a la sociedad griega. Esto era algo cultural de la mentalidad griega y tenía que ver con el cuerpo humano, ¿sí? Entonces los griegos generalmente tenían 2 maneras de pensar: o menospreciaban lo natural para exaltar lo moral y lo espiritual, o exaltaban lo natural y menospreciaban lo espiritual. Pero el que más enfatizaban era el primero. Menospreciaban lo natural, lo material, incluyendo el cuerpo, y exaltaban entonces lo moral, lo espiritual. Y esa manera de vivir se conoce como ascetismo. Ascetismo. Si puedes poner la definición de ascetismo. Ascetismo es el ejercicio y la práctica de un estilo de vida austero y de renuncia a placeres materiales con el fin de adquirir hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Recuerden que estamos hablando de los griegos, y pues los griegos tenían muchos filósofos, muchos de ellos eran estoicos. Se recuerdan eso de sus estudios de la escuela de hace muchos años o pocos años, dependiendo de su edad. ¿Ok? Bueno, querían practicar, tener un estilo de vida austero y renunciaban a placeres materiales con tal de adquirir hábitos que conduzcan a la perfección moral y espiritual. Pero ¿saben qué? Eso también ha entrado a la iglesia, ¿sí? Porque automáticamente pensamos que un cristiano tiene que tener un estilo de vida austero y etcétera, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ven cómo la mentalidad entra a veces en la iglesia? ¿Okay? Y pues vamos a ver que no es así. Bueno, el caso es que además de esto, los griegos también creían en la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma, ¿sí? ¿De dónde creen que sale la idea de Cupido, de los angelitos ahí volando? Eso es de los griegos,
¿sí? Entonces a los griegos les causó mucho trabajo, muchísimo trabajo asimilar la enseñanza de Pablo, y bueno, y en general de la Biblia, con respecto a la resurrección de los muertos, porque no le encontraban sentido. Ellos consideraban menos, o sea, menospreciaban el cuerpo humano y si no lo consideraban importante, entonces no veían la razón para volver a tener un cuerpo. ¿Me explico? Entonces ellos como que eso de la resurrección, ¿sí? Bueno, así que Pablo trata esos tres temas en Corintios y lo hace de manera intercalada. O sea, trata con el tema de la resurrección, después trata con el tema de problemas internos, después trata con algunas preguntas, después vuelve a tratar el tema de la resurrección, después vuelve y así se la lleva intercaladamente y lo vamos a ver en un momento más. Pero vean cómo es que él arma el libro de Corintios. Primero, exhorta. Aquí está el primero, les exhorta porque están menospreciando la importancia de la muerte de Jesús, que es para los griegos locura. ¿Recuerdan ese pasaje de la Biblia? ¿Sí? Menospreciaban la resurrección de los muertos. ¿Sí? Hay un versículo que dice allá en 1 Corintios, dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el erudito? ¿Dónde está el filósofo de la época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Cuando dice de este mundo, no se refiere a este mundo donde vivimos nosotros, es el mundo donde vivían ellos hace 2000 años en la Grecia, llena de filósofos y cosas así. ¿Ok? Bueno, entonces, el capítulo 1 de Corintios prácticamente trata con este tema. Después les informa que ha recibido reportes de que entre ellos aquí empieza a tratar los temas que le dijeron los tres hermanitos. Hay división, hay inmoralidad sexual y hay demandas, denuncias, litigios entre los hermanos de la congregación, ¿sí? Y trata con esos temas. Después contesta sus preguntas con respecto al matrimonio y al divorcio, ¿sí? Esa es una sección muy interesante, es 1 Corintios 7. Si no has leído eso, es una sección muy, muy interesante, porque dice cosas que a lo mejor pensamos son contrarias a como nosotros lo aprendimos, ¿sí? Pero no voy a entrar allá en detalle porque nos vamos a tardar mucho. Y el tema principal el objetivo es estudiar a manera general lo que dice la carta de Corintios. Después, siguiente, les informa que ha recibido reportes. O sea, no solamente habían divisiones, inmoralidad sexual, no solamente había litigios entre los hermanos, ha recibido reportes de idolatría, ¿sí?, en la iglesia. Entonces trata con ese tema. Después le responde sus dudas con respecto a la carne ofrecida a ídolos y con respecto a los dones espirituales. Eso es los capítulos 10, 11, 12, 13, 14 de Primera de Corintios. Y después trata con el tema nuevamente de la resurrección de la muerte y la vida eterna. Y al final enfatiza la necesidad de dar y de recoger una ofrenda, o sea, de preparar una ofrenda el primer día del mes, ¿sí? Me imagino que es cuando recibían su sueldo o su paga, ¿verdad? Entonces era importante apartar la ofrenda. Y al final envía saludos y una conclusión como hacía Pablo en todas sus cartas. Bueno, esto es el bosquejo de Primera de Corintios, pero quiero nada más enfocarme en algo que para mí es sumamente importante, porque nosotros tenemos la tendencia, cuando leemos estas recomendaciones del apóstol Pablo a la iglesia de Primera de Corintios, tenemos la tendencia de seguir todos los lineamientos al pie de la letra, ¿sí? Y después nos metemos en problemas, o porque no lo podemos hacer, o porque tenemos dudas cuando leemos algo y decimos, ¿y esto cómo se aplica a mi vida? ¿Sí? Eso siempre pasa,
cuando estamos leyendo porciones de la Biblia que tienen instrucciones, ¿sí? Y aquí es importante que prestemos atención a esto, porque el apóstol Pablo le da instrucciones a una iglesia en particular que tiene problemas específicos, ¿sí? Pero al mismo tiempo, Pablo enseña a no vivir bajo reglas, sino en base a principios, ¿sí? Es muy diferente vivir bajo reglas que vivir bajo principios, ¿sí? Y les voy a dar un par de ejemplos de esto que estoy diciendo. El tema de la carne ofrecida a ídolos, que está en el capítulo 8, ustedes lo pueden leer después, pero quiero que veamos cómo dice. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos. Entonces, cuando estén leyendo Corintios, Primera de Corintios, y vean ustedes con respecto a o en cuanto a, simplemente le está respondiendo una pregunta que le hicieron, ¿okay? Y eso está haciendo aquí. Con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto que sabemos que, y ahí entre comillas, todos tenemos conocimiento sobre este tema. ¿Qué está diciendo? Pues todos sabemos que los carniceros ofrecen la carne a los ídolos. Todos lo hacen. Todos lo sabemos. Así como todos sabemos que las tiendas donde tú vas a comprar tu Coca-Cola y el pan y las sabritas y lo demás, tienen su tremenda virgen, tienen a San Judas Tadeo, tienen ahí una foto de la Santa Muerte, y a ti no te importa, tú entras a comprar tu refresco. Perdón, pues estamos hablando de 1 Corintios. Ok, vamos a continuar. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, aquí está el principio del amor. Vean cómo lo introduce. Es el amor el que fortalece a la iglesia. ¿Qué estaba pasando? Pues había una falta de amor y estaba causando divisiones, y yo me imagino que una de esas divisiones tenía que ver precisamente con este tema de comer carne que había sido ofrecida a ídolos. ¿Okay? Aquí el apóstol comienza diciendo, todos sabemos lo que ocurre con respecto a la carne sacrificada a ídolos. Pero lo importante no es lo que sabemos, lo importante es el amor, ¿sí? Bueno, ¿cómo funciona el principio del amor? Pues aquí está, siguiente, entonces, verso 4, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas, de hecho, rinden culto a muchos dioses y a muchos señores, pero para nosotros solo hay un Dios, el Padre, por quien todas las cosas fueron creadas y para quien vivimos, y hay un Señor Jesucristo, por medio de quien todo fue creado y por medio de quien vivimos. Ok, bueno, esa es su explicación de Pablo. ¿Qué es lo que nos está dando a entender? Bueno, sabemos que un ídolo no es nada, no es un dios, es una cosa ahí de barro, de madera o de lo que sea, una foto, una imagen, ¿sí? Y aunque algunos carniceros o dueños de tiendas en la actualidad le rindan culto a algún ídolo, llámese Virgen de aquello o el santo de tal o la Santa Muerte, ¿verdad? En realidad, pues no nos afecta a nosotros, porque nosotros conocemos al único Dios verdadero y a su Hijo por medio del cual vivimos. Entonces, si lo dejamos aquí, diríamos, pues ahí está, no hay ningún problema, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo, hay un pequeño detalle. ¿Eh? No todos lo entienden así. Dicen los siguientes versículos, verso 7. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. O sea, hay creyentes que creen de diferente manera. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales, entonces cuando ellos comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses y violan su conciencia.
¿Ok? ¿Qué está diciendo ahí el apóstol? Algunos creen que es incorrecto comer algo que fue ofrecido a un ídolo. ¿Ok? Entonces, cuando hacen eso, en otras versiones dice, es pecado para ellos, es pecado para ellos, no lo hagan. Ok, bueno, entonces, si el Día de Muertos vas a casa de un familiar y está bajando el platillo de ahí, de donde está el altar a los muertos, ¿verdad? Y lo está bajando y te dice, mira, vamos a comer, ya preparé la comida, y algo en ti te dice, no debo comer esto. ¿Adivina qué? No debes comer eso, porque es pecado para ti. ¿Estamos? Segundo punto con respecto a esto. Pero no se queda ahí, ¿sí? Pablo continúa, verso 8, es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos, ni la perdemos si no comemos, y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad, ahora se pone a hablar a aquellos que habló en la primera parte, aquellos que tienen una libertad, ¿sí? Dice, ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que no piensan igual que ustedes. Pues, si otros, bueno, aquí, perdón, puedes regresarlo al anterior. No estoy diciendo, aunque el versículo dice la conciencia más débil, no estoy usando esa palabra porque culturalmente el día de hoy implica una inferioridad. Por eso no estoy usando la palabra débil, aunque lo dice en la Biblia. Culturalmente nosotros leemos conciencia débil y automáticamente pensamos inferior, fe inferior. No, no es así. ¿Okay? Por eso no lo estoy diciendo. Hay personas que son nuevas en la fe, que salieron de la santería o de qué sé yo, y ellos no quieren nada no quieren nada con todo eso. ¿Okay? Y cuando se les presenta la oportunidad de comer algo que fue entregada a un ídolo de esos, va a decir, no, eso no está bien. Y hay que respetar eso. ¿Okay? Así es como funciona. Y ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una fe diferente, una conciencia diferente. Verso 10. Y si otros te ven con todo y tu, entre comillas, conocimiento superior, wow, comiendo en el templo de un ídolo, ¿cuál es el templo de un ídolo? Todo lugar donde hay un ídolo es un templo de un ídolo, sea carnicería, sea tienda, sea casa, sea lo que sea. Porque cuando hay un ídolo, todo lo que hay adentro de ese establecimiento, pues ha sido entregado a ese ídolo. ¿Okay? Si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo ahí en la tienda lo que tiene a San Judas Tadeo y a la Santa Muerte, ¿acaso no se sentirán ellos alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que a causa de tu conocimiento superior, has hecho pecar a un hermano. ¿Ah? Cuando ustedes pecan contra otros creyentes, pecan contra Cristo, cuando los alientan a hacer algo que ellos consideran que no está bien. Por eso es que cuando tú vas a hacer algo, voy a usar un ejemplo menor, vamos a decir. Cuando vas a ir al cine el día domingo, ¿adivina qué? Hay personas que dicen, no, eso está mal. O dices, vamos al cine, vamos a ver la película tal. Ay, no, eso no está bien. ¿Qué debes hacer? Debes decirle a la persona, no tiene nada de malo, vamos. Eso debes hacer. En el momento que tú haces eso, estás pecando en contra de la persona y en contra de Dios. Su conciencia de una persona le dice que algo está mal. Tú no puedes tratar de convencerlo de algo que sienten que está mal.
En el momento que tú tratas de hacer eso, entonces estás pecando. Es la labor del Espíritu Santo traer convicción a la vida de las personas. ¿Ok? Por lo tanto, concluye el apóstol Pablo, verso 13. Si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más voy a comer carne el resto de mi vida, porque no quiero hacer que otro creyente peque. Faltó ahí la palabra peque, o caiga en pecado. Bueno, hoy día a lo mejor no es un tema similar, aunque aquí en México, por la situación del Día de los Muertos y otros países similares, se aplica esto casi al pie de la letra, porque es la misma cosa. Pero en otros lugares o en otros contextos tal vez no es comida ofrecida a ídolos, tal vez el tema se vuelve el alcohol. Siempre me preguntan, pastor, ¿deben los cristianos beber alcohol? Adivinen cómo respondo a esa pregunta. Mi respuesta es, sabemos que una bebida alcohólica no es nada. Bueno, depende de la bebida alcohólica, ¿verdad? Una bebida alcohólica no es nada. Y en la palabra de Dios existe la libertad para consumir el alcohol. La restricción no es en el alcohol, es en el embriagarse. ¿Okay? Más sin embargo, algunas personas no lo ven así. ¿Sí? Y para estas personas que creen que no es correcto tomar alcohol bajo ninguna circunstancia, yo les digo, tienes razón, es incorrecto, no lo debes hacer. Aunque yo piense que no tiene nada de malo. Y si eres una persona que no tiene problemas con beber el alcohol, pero sabes que existe la posibilidad de que haya un hermanito o una hermanita que no piense como tú y te ve en algún lugar, un restaurante o en un lugar público, bebiendo alcohol, adivina qué, acabas de pecar en contra de eso. Siquiera si existe la posibilidad. Así es como funciona. El principio del amor. Por amor de otros. Estás dispuesto a dejar algo que a lo mejor te gusta, pero no es imprescindible para tu vida. ¿Ven cómo funciona esto? Aquí en esta congregación, ustedes que han estado aquí mucho tiempo saben que desde el púlpito jamás predicamos ni a favor ni en contra del alcohol, porque es una decisión personal. Lo que sí decimos es que no te debes embriagar, no debes caer en exceso, eso sí, obviamente es pecado, lo dice la Biblia, pero el que consumas alcohol o no es una decisión personal. ¿Sí? Si una persona sale de un trasfondo donde toda su vida creció alrededor del alcohol y trae malos recuerdos y sus padres eran alcohólicos y lo golpeaban estando alcohólicos, o sea, ¿cómo le voy yo a decir a esa persona, no tiene nada de malo el alcohol? Entonces, ¿qué es lo que sucede en esta congregación? No predicamos ni a favor ni en contra del alcohol, ¿sí? Pero una vez que integramos personas al liderazgo de la iglesia, a partir de ese momento les pedimos que dejen de ingerir alcohol, si es que lo venían haciendo de manera pública. ¿Okay? ¿Por qué? Porque no queremos que sean piedra de tropiezo para ninguna persona en la congregación. Ok. Bueno, este es el principio del amor en cuanto a carne ofrecida a ídolos, en cuanto a temas de hoy día como el alcohol, pero este mismo tema y este mismo principio del amor lo continúa a través del resto. El apóstol Pablo, regresando ahora a 1 Corintios, lo continúa a través del resto de sus respuestas a las preguntas que le hicieron, ¿sí? Por ejemplo, cuando contesta la pregunta que le hacen en cuanto a los dones espirituales, ¿sí? Pablo empieza a responder creo que es el capítulo 12,
él empieza otra vez. En cuanto a los dones espirituales, empieza a hablar de los dones espirituales. Capítulo 12 habla de 9 dones espirituales. Capítulo 14 habla acerca específicamente del don de profecía, la importancia del don de profecía. Entonces, entre el capítulo 12 y el capítulo 14 habla de los dones espirituales, y en medio del capítulo 12 y del capítulo 13 está, capítulo 12 y capítulo 14 está el capítulo 13, conocido como el capítulo del el amor. ¿Ok? Así es, no sirve de nada tener dones espectaculares si no tienes amor. Eres como címbalo que nada más hace ruido. Lo más importante es el amor. El amor inclusive es más importante que la fe. Inclusive es más importante que la esperanza que tienes como hija o como hijo de Dios. El amor es por encima. ¿Mm? Pero además, no cualquier amor. Porque Pablo explica que cuando habla del amor se refiere a un tipo de amor en específico. ¿Sí? Y en griego hay 4 palabras que se pueden traducir al español como amor. En la cultura de allá habían 4 palabras que usaban cuando hablaban del amor. Primero era el eros. El eros es el deseo sexual, el deseo erótico, lo entendemos hoy día, el deseo sensual. Pero este no era algo malo, era algo normal entre un hombre y una mujer. O sea, siempre y cuando dentro del contexto del matrimonio, ¿verdad? No tiene nada de malo el amor erótico, ¿sí? Pero después hay otra palabra que es epitumia, y eso es desenfreno sexual, lujuria. ¿Okay? Ese sí era malo porque se prestaba para aberraciones sexuales, como cuando un hombre dice, es que yo amo a los niños. Ellos lo llaman amor, pero en realidad es una aberración, la pederastia. ¿Okay? Bueno, ese es un ejemplo de epitumia. Después había otra expresión de amor que era el fileo, que es un afecto fraternal, un cariño, un amor entre 2 personas no sexual, ¿sí? Generalmente entre personas muy cercanas a uno, familiares. Ustedes han visto que a veces hay primos que se quieren muchísimo, ¿sí? A veces se quieren más a los primos que a los mismos hermanos. O amigos, tus mejores amigos. O sea, este es un ejemplo de amor fileo. ¿Recuerdan la interacción que Pedro tuvo con Jesús después de la resurrección? Jesús le fue a preguntar a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le respondió, sí, Señor, sabes que te amo. Entonces parece la misma palabra en español, pero en el griego eran 2 palabras diferentes. Pedro decía, sí, Señor, te fileo. Diríamos aquí en México, sí, Señor, te quiero mucho, tú sabes que te quiero mucho. Y Jesús le vuelve a preguntar, ¿me amas? Solo que Jesús está usando la 4ª palabra, ágape. ¿Me agapeas? Y Pedro respondía, sí, Señor, te fileo. Si lo buscan en el original, así está, ágape. Jesús habla con ágape, le hace la pregunta, Pedro responde con fileo. La 3ª vez que Jesús le hace la pregunta a Pedro, Jesús le dice, Pedro, ¿me fileas? Ya le bajó al nivel de amor. Y Pedro baja la cara y dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que sí te fileo. Hasta ahí llegaba el amor de Pedro. Pero la palabra ágape es muy diferente. Y Pablo le decía a los corintios, a ustedes les hace falta el amor ágape, ¿sí? La situación es que
en la cultura griega era conocida la palabra ágape, pero no era muy vista. No era nada normal ni natural. ¿Por qué? Porque es un amor desinteresado, un amor que no tiene que ser correspondido para amar, un amor que proviene de la voluntad de uno, no de los sentimientos de uno. No es un amor donde hay un tipo de atracción. De hecho, al contrario, ese amor se manifiesta cuando no somos atraídos, porque es un amor que da sin esperar ser correspondido o recibir nada a cambio. ¿Sí? Es un amor que se manifiesta cuando uno se da cuenta de que otro no es aceptado. Es un amor que busca levantar y darle el lugar de honor a la persona más insignificante ante los ojos de los demás. Por lo tanto, es un acto de tu voluntad. Uno decide agapear, amar con amor ágape a una persona. Así es el amor ágape. En una iglesia, el amor ágape se manifiesta cuando uno nota que a otro nadie le está haciendo caso y uno va y saluda y entabla una conversación. Uno decide hacer eso, es un acto de la voluntad. Por lo tanto, de todas las palabras para describir amor, solo una de estas puede ser hecha en forma de mandamiento. Amarás al Señor tu Dios. Amarás. Solo uno puede ser en forma de mandamiento. No importa cómo te sientas, porque no es un sentimiento. El caso es que Dios nos amó a nosotros de esa manera, de tal manera. Nos amó Dios que dio a su Hijo cuando nosotros aún estábamos en pecado. En el mundo no hay mucha demostración de este tipo de amor. Encontramos mucho el amor erótico, el amor sensual, encontramos amor fraternal, encontramos hoy día, está de moda el amor epitumia entre el movimiento LGTQB y todos los demás, y ellos dicen es que esto es una manifestación de amor, y tienen razón, pero es uno de estos que no es ágape, el amor que Dios busca. La iglesia necesita este amor para poder fluir en los dones espirituales, de acuerdo a 1 Corintios 12. Y de hecho, una iglesia que no tiene ese tipo de amor se va a dividir si es que se llega a presentar una manifestación de dones espirituales en la iglesia. Escuchen esto que les estoy diciendo. Los dones sin amor dividen, causan división y causan seguidores, causa que unos sean seguidores de una banda o de otra banda. Una iglesia que tiene amor ágape es una iglesia con miembros que no se jactan, que no son orgullosos. Es una iglesia que no es egoísta, que trata a todos por igual, no trata a las personas rudamente, donde los miembros no guardan rencor, donde no se enojan fácilmente, todo lo esperan, todo lo soportan. ¿Se dan cuenta? Estoy simplemente diciendo 1 Corintios 13, aplicándolo a la iglesia. Por eso es que ese tipo de iglesia jamás se va a dividir, porque hay amor ágape, ¿sí? Las lenguas, las manifestaciones del Espíritu no causan divisiones, porque como vimos en la cuestión de la carne ofrecida a ídolos, uno que opera en el principio del amor, el amor ágape, entonces va a poner a su hermano por encima de sí mismo y por lo tanto va a cuidar el no jactarse o enseñorearse ni hacer tropezar a un hermanito nada más porque uno tiene un tipo de don y la otra persona no tiene ese don o tiene otro tipo de don. ¿Sí? Los dones espirituales no causan división en la iglesia, es la falta de amor que causa división en la iglesia. Pero la mayoría de las iglesias no tiene amor ágape.
ha confundido el amor fileo con amor ágape. ¿Por qué? Porque la realidad es que hoy día la mayoría de las iglesias tiene personas, una iglesia promedio tiene personas que tienen un trasfondo más o menos similar. Tiene más o menos los mismos intereses, más o menos el mismo tipo el mismo gusto por el tipo de alabanza que se toca en esa iglesia. Se sienten a gusto cuando van a un lugar así porque encuentran a personas que son similares, de trasfondo similar, de un estrato social más o menos similar, ¿sí? Pero eso no es amor ágape, eso es amor fileo, fraternal. El que todos seamos más o menos iguales, eso no significa que ahí está el amor ágape, ¿sí? Porque donde todos se llevan porque son similares culturalmente. Lo interesante es cuando hay una iglesia con gente bien diferente, muy diferente, de diferentes trasfondos, de diferentes estratos sociales y de diferente nivel económico, de diferentes culturas, de diferentes experiencias de vida. Y si uno tiene una iglesia así, donde en verdad se ama a la gente, se respetan los unos a los otros, se aman y dan su vida los unos por los otros, es un lugar que no se va a dividir. Pero Corinto no era así, por eso habían divisiones, aunque Pablo trataba a todos por igual. Bueno, quiero concluir aquí. Primera de Corintios, puedo decir muchas cosas más, pero necesitamos avanzar a Segunda de Corintios, ¿sí? Muy, muy interesante Primera de Corintios. Yo espero que lo puedas leer de principio a fin, ¿okay? Porque trata con nuestra iglesia, bueno, con todas las iglesias, y no en las cuestiones específicas, sino en los principios que Pablo aplica del amor, ¿sí? Y ahí nos podemos ver reflejados y nos damos cuenta, wow, no estamos muy bien en esta área. ¿Me explico? Ok, pues rápidamente vamos a Segunda de Corintios y en realidad vamos a recordar que Segunda de Corintios es la cuarta carta de Pablo. ¿Okay? No es su segunda carta, es la cuarta. La primera y la tercera carta que Pablo escribió a esa iglesia están perdidas. La segunda carta es lo que nosotros conocemos como Primera de Corintios. La cuarta carta es lo que conocemos como Segunda de Corintios. Sé que es confuso, pero así es como es, ¿ok? Bueno, y esta carta está llena de información autobiográfica del apóstol Pablo, ¿sí? Y de principio a fin vamos conociendo detalles de la vida del apóstol, vamos viendo cómo es que él quedó, cómo naufragó más de una vez y qué pasó y cómo él, Dios lo ha llevado y cómo, o sea, vemos muchas cosas personales de Pablo, ¿sí? Ahora, si la primera carta fue escrita a los miembros de la iglesia, esta carta, aunque fue escrita también a los miembros de esa iglesia, se aplica a los que somos líderes de la iglesia. Todo pastor y líder deben leer Segunda de Corintios con regularidad. ¿Okay? ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, entre la primera y la segunda carta, ¿sí? O lo que era su segunda y cuarta carta, ¿sí? Había llegado Pedro, había llegado Apolos. ¿Se acuerdan? En la primera carta Pablo dice, tiene que tratar con los que siguen a Apolos, con los que siguen a Pedro, con los que siguen a Pablo, con los que siguen a Cristo. Bueno, esa era una de las divisiones que había. Pero eventualmente ellos se van. Pablo está viviendo en Éfeso y ya no está ni Pedro, ni Apolos, ni nadie más para predicar allá en la iglesia. Y entonces llegaron otras personas, ¿sí? Y dijeron que eran apóstoles.
y dijeron que venían de la iglesia de Jerusalén y vuelven a predicar un mensaje complementario al de Pablo. Estos ya los conocemos, entonces, los que llegaron a las iglesias de Galacia. Por eso escribió Pablo a los Gálatas. Mismas personas. Llegaba Pablo, establecía una iglesia, y cuando él se iba a otro lugar y ya no había nadie que predique allá, llegaban estos hermanitos, disque hermanitos, a criticar a Pablo, a criticar a los demás y decirles: pues nosotros somos de la iglesia de Jerusalén, nosotros tenemos la doctrina completa. Y si ustedes quieren ser buenos cristianos, pues entonces tienen que hacer esto y tienen que hacer lo otro, tienen que circuncidarse, tienen que seguir las festividades judías, y así llegaban estas personas. Entonces, como era su costumbre, empezaron a criticar a Pablo y a las demás personas, a Apolos y a los demás que habían venido antes. ¿Sí? Entonces, lo que decían de Pablo era terrible. ¿Sí? Y Pablo tiene que tratar exclusivamente con estos que habían llegado a la iglesia para adueñarse de ella y para rebajar a Pablo. ¿Okay? Entonces ellos decían que Pablo no los visitaba. ¿Okay? Nada más les escribía cartas. A veces hay personas que piensan así. Y pastor, y tu pastor vive en Estados Unidos. ¿Y cuándo viene? No viene tu pastor. Hace tiempo que no vemos al hermano Donaldo. Casi no viene, ¿verdad? A manera de media pregunta y media... ¿verdad? Bueno. Decían: el hermano Pablo, las veces que ha venido es muy tímido. Pero en cartas es bien duro el hermano. No. Lo criticaban porque no tenía ningún respaldo, no tenía documentación ni recomendación de nadie. Y Pablo les dice en 2 de Corintios: no necesito una carta de recomendación, ustedes son mi carta de recomendación, les dice. El fruto de mi ministerio está escrito en sus vidas. Y entonces aquí vemos, y por eso digo que es importante que todo líder, toda persona llamada para ejercer liderazgo, necesita leer esta carta, porque descubrimos que el verdadero líder, la prueba del verdadero líder no está en lo que estudia, no está en las recomendaciones de otros ministros, de otros ministerios, no es la cobertura que tiene, sino la calidad de personas que produce con el paso del tiempo. Esa es la prueba de todo líder. ¿Cómo son las personas que reciben y aprenden debajo de esa persona? Entonces acusaban a Pablo de ser distante, de ser desinteresado de la iglesia, de no ser un buen predicador. Lo criticaban, imagínense, lo criticaban porque no cobraba nada y prefería trabajar antes de cobrarle a ellos que le paguen a él. ¿Sí? ¿Por qué le decían eso? Bueno, porque culturalmente en Grecia, que estaba lleno de filósofos y oradores itinerantes, mientras más lograba cobrar uno, ¿verdad? Llegaba a una ciudad y decía: hoy se presenta en el Coliseo fulano de tal y está cobrando tantos denarios, y mientras más cobraba, wow, mejor era esa persona, ¿verdad? Y así es el día de hoy. Pagamos una millonada para ir a ver ya ni sé cómo se llaman el día de hoy, los que supuestamente enseñan filosofías para transformar tu vida, para ser más positivo y lograr tus objetivos en la vida. Bueno, entonces Pablo no cobraba nada y decían: el hermanito no cobra nada. Ya ven, no vale nada. Si él no cobra, no vale su enseñanza. Y en 2 de Corintios se defiende. Los primeros 7 capítulos lo hace de una manera tierna y les dice cosas. Por ejemplo: yo quería que ustedes reciban el evangelio, y el evangelio no tiene un costo. ¿Cómo voy a cobrarles por algo que es un regalo? ¿Sí? Dicen que yo era tímido con ustedes. Dice: fui tímido cuando los visité la vez anterior, porque uno de sus viajes estaba bien molesto con ellos. Fue después de su tercera carta, que está perdida. ¿Quién sabe qué les escribió en esa carta?
De ahí es donde sabemos que escribió una carta entre lo que conocemos como Primera y Segunda de Corintios, porque, wow, fue un desastre esa visita. Nada más fue a regañar gente y les escribió una carta y gracias a Dios se perdió. ¿Okay? Pero Segunda de Corintios es muy importante para todo líder porque ahí está descrito el carácter y el corazón de Pablo. Y esta es como una vara de medición. Cuando leas Segunda de Corintios, úsala como una vara para medir cómo andas. ¿Okay? Les voy a dar un ejemplo. Vamos a Segunda de Corintios 4:8. Dice así: por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. ¿Cuántos han pasado o están pasando dificultades? Muy bien, vamos bien, vamos bien. Ok. Estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue ¿Eso ya no me gustó? Mediante el sufrimiento, nuestro cuerpo sigue participando de la muerte de Jesús para que la vida de Jesús también pueda verse a través de nuestras vidas. Es cierto, vivimos en constante peligro de muerte porque servimos a Jesús, pero aunque vivimos de cara a la muerte, esto ha dado como resultado vida eterna para ustedes. Vivimos de tal manera que nadie tropezará a causa de nosotros y nadie encontrará ninguna falta en nuestro ministerio. A ver, hermano, líder, pastor que nos está viendo, escuchando, ¿puedes decir esto de tu ministerio y de tu vida? Vivo de tal manera que nadie va a tropezar a causa de mi vida y nadie va a encontrar falta en mi ministerio. En todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Aquí viene su definición de verdaderos ministros, porque hay verdaderos ministros y hay falsos ministros. Los falsos ministros son estos que han llegado. Los verdaderos ministros, dice, son estos. ¿Dónde me quedé? Con paciencia soportamos dificultades, privaciones, calamidades de todo tipo. Hemos sido golpeados, encarcelados, hemos enfrentado a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir, pasamos hambre. Para Pablo, eso es un verdadero ministro. Demostramos, siguiente, lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero, agape. Con fidelidad predicamos la verdad, servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie, sea que nos calumnie o nos elogie. Somos sinceros, pero nos llaman impostores, nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Nos ignoran. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Y termina diciendo, hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos gozo. Somos pobres, pero repartimos riquezas a otros. No poseemos nada y lo tenemos todo. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Sí? Pues nada más escogí un par de pasajes de los muchos que hay para usar como una vara de medición. La gran mayoría, todos en realidad quedamos muy cortos con respecto a esto. Pero esto es lo que debemos aspirar, cada uno de nosotros, como ministro de Dios, a que alguien nos pueda describir de esa manera cuando nosotros ya no estemos. Bueno, tal vez sin la parte del encarcelamiento, ¿verdad? Pero
o los golpes. Aunque yo sé que algunos que están aquí, o cuando menos que están escuchando o viendo, seguramente van a tener que pasar este tipo de situaciones en el país donde viven. ¿Sí? Bueno, rápidamente vamos a ver la estructura de esta carta. Los primeros 7 capítulos, Pablo defiende su vida y su ministerio. Después habla el capítulo 8 y 9 nuevamente de la importancia de dar. Está recogiendo ofrendas para llevar a Jerusalén, que está pasando por serios problemas. Hay una gran persecución en Jerusalén. Y entonces recoge una ofrenda para Jerusalén. Y entonces después, los últimos 3 capítulos, Pablo ataca a los judaizantes. ¿Ok? Y comparado con los primeros 7 capítulos donde Pablo defiende su ministerio y su vida y todo lo que ha hecho por ellos, aquí él ataca despiadadamente a los judaizantes. Yo les voy a dar un ejemplo. Aquí en el capítulo 11, verso 4 les dice a la iglesia: ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron. Yo de ninguna manera me considero inferior a esos superapóstoles que enseñan estas cosas, dice. Siguiente, esos individuos, refiriéndose a los judaizantes, son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada, porque aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Ya los llamó diablos. Así que no es de sorprenderse de que los sirven a él se disfrazan también de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. ¡Wow! Es una verdadera joya este segundo libro de Corintios, ¿sí? Y pues al final contiene saludos personales y una despedida, ¿verdad? Como siempre hace en sus cartas, con la excepción de Gálatas. Ahí ni a Dios dijo: ustedes son esto y eso y eso, y ya, me voy. ¿Verdad? Pero aquí él ya retoma otra vez su costumbre de saludarlos a todos, y también al final concluye con una bendición que se usan en muchas iglesias, sobre todo, bueno, cuando menos en México, en las iglesias, la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, cada domingo, cada día de reunión, las últimas palabras que pronuncia el pastor son estas que están aquí en 2 de Corintios 13. A veces me invitan a predicar a alguna de estas iglesias y me piden que yo dé la bendición. Yo tengo que decir estas palabras porque es parte de lo que ellos hacen. Dice que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión de su Santo Espíritu sean con todos ustedes, desde ahora y para siempre. Amén. Vamos a concluir aquí. Vamos entonces la siguiente vez a ver Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. No sé si veamos todos en una sola clase, pero esos son los que vamos a ver. Es muy importante que leamos esos porque son las cartas que se llaman las cartas de la cárcel. Esas 4 cartas las escribió Pablo estando en la cárcel. ¿Okay? Entonces vamos a estudiarlas la próxima vez. Padre, gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, porque generación tras generación has levantado a personas como el apóstol Pablo, Señor, y gracias por Pablo, que ha escrito todo esto que es un verdadero regalo, una joya para nosotros. Y te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros que ha sido llamado para servirte a ti, y la realidad es que todos hemos sido llamados para servirte, podamos entender la necesidad de amar con amor ágape, que podamos entender la necesidad de poner la vida de otros antes que la nuestra y los deseos de otros antes que nuestros deseos, Señor, y podamos honrar
aún a los más débiles y los más nuevos en la fe, Señor, para que podamos tener una iglesia poderosa y fuerte, que no importa lo que venga, se mantenga unida, Padre. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.